Bienvenidos a todos a este primer episodio de este podcast llamado Conexión con el Más Allá, donde analizamos y exploramos el contenido del Libro de los Espíritus de Allan Kardec. Y en esta ocasión vamos a hablar de qué es el alma y cómo podemos definir al alma, a este ser inmaterial e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo físico. Es ese principio vital, el principio de la vida material, de la vida orgánica, no importa cuál sea su origen. Es el principio en común a todos los seres vivos, desde las plantas hasta el hombre, dado que la vida puede existir aunque carezca la facultad de pensar. El principio vital es una cosa distinta e independiente. Si bien aquí se presentan tres formas diferentes de poder definir el alma, como es el alma vital, el alma intelectual y el alma espírita, es en esta justamente en la cual hoy nos vamos a centrar. El alma espírita es esa individualidad que conservamos después de la muerte física. Un alma encarnada en un cuerpo físico tiene la oportunidad de evolucionar, de ir encontrando la perfección a través de sus experiencias, de sus vivencias. El pensamiento, la inteligencia, las cualidades morales y la conciencia son atributos del alma. Y esta alma espírita o espíritu es quien entabla un contacto con un medium o intermediario entre los espíritus y los hombres. Los mediums somos personas dotadas en este aspecto de una capacidad especial para este tipo de comunicaciones que también podrían tener lugar por medio de la palabra, el oído, la vista, el tacto, etc. E incluso a través de la escritura directa con los espíritus. Muchos mediums no tienen conciencia de lo que se escribe bajo su influencia. Muy a menudo no escucha o no comprende siquiera la pregunta, puesto que la misma puede ser formulada en una lengua que le resulte extraña o incluso mentalmente. También podrá recibir la respuesta en ese mismo idioma. Esas respuestas tienen, en ciertos casos, un sello tal de sabiduría, de profundidad, exactitud. Revelan pensamientos tan elevados y sublimes muchas veces que no pueden emanar más que de una inteligencia superior, identificada con la moralidad más pura. Otras veces son más superficiales, frívolas, incluso triviales, que la razón se rehúsa a admitir que procedan de la misma fuente. Y esto se debe a que los espíritus pertenecen a diferentes clases. Por ejemplo, tenemos los espíritus superiores, se distinguen un poco más del resto por su perfección, sus conocimientos, su proximidad a Dios, la pureza de sus sentimientos, su amor hacia el bien. Pueden ser ángeles o espíritus puros. Después están los espíritus de las categorías inferiores, que son más propensos a nuestras pasiones terrenales, el odio, la envidia, los celos, el orgullo. No hay ni demasiado buenos ni muy malos, son más bien enredadores y molestos. Suelen hacer travesuras e inconsecuencias, parecen ser su patrimonio. Son espíritus más frívolos. De todas maneras, los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden. Todos mejoran al pasar por los diferentes grados de la jerarquía espírita.
Ese mejoramiento tiene lugar por medio de la encarnación impuesta a unos como expiación y a otros como misión. La vida material es una prueba que deben sufrir repetidas veces hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Es una especie de tamiz o depurador del que salen más o menos purificados. Al abandonar el cuerpo físico, el alma regresa al mundo de los espíritus del que había salido y retoma una nueva existencia material después de un lapso relativamente prolongado durante el cual permanece en estado de espíritu errante. Las diferentes existencias corporales del espíritu son siempre progresivas, jamás retrógradas. No obstante, la rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hacemos para alcanzar la perfección. A su regreso al mundo de los espíritus, el alma encuentra allí a los que conoció en la tierra y a las existencias anteriores que vuelven a su memoria con el recuerdo del bien y del mal que han hecho. Los espíritus no encarnados están por todas partes. Nos ven y se relacionan con nosotros sin cesar. Conforman una población invisible que se agita alrededor del nuestro. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos incitan al bien, nos sostienen en las pruebas de la vida y nos ayudan a soportarlas con valor y resignación. Los malos o menos puros nos incitan al mal, se complacen en ver que sucumbimos y que nos asemejamos a ellos. Los espíritus son atraídos en virtud de su simpatía por la naturaleza moral del medio, que los evoca, que genera una conexión de alguna manera con ellos. Los espíritus superiores se complacen en las reuniones serias, donde predominan el amor al bien y el deseo sincero de instruirse y mejorar. Su presencia aleja de allí a los espíritus inferiores. En caso contrario, lejos de obtener buenos consejos e informaciones útiles, estos suelen adoptar nombres venerables para inducirnos al error con mayor facilidad. Y esto tiene que ver con no solamente el propósito que depositamos a la hora de una comunicación, sino en el nivel vibratorio en el que estemos en este momento de nuestra vida. El hombre que desde este mundo terrenal se desapega de la materia mediante el desprecio a las futilidades mundanas y la práctica del amor al prójimo, se acerca más a la naturaleza espiritual. No hay faltas tampoco irremisibles que no puedan ser borradas mediante la expiación. El hombre encuentra el medio de lograrlo en las diferentes existencias que le permiten avanzar conforme a su deseo y sus esfuerzos por la vía del progreso hacia la perfección, que es su objetivo final. Entonces, si queremos respuestas serias, nosotros mismos tenemos que proceder con seriedad en el contacto con espíritus, en la más amplia acepción de la palabra y reunir las condiciones requeridas. Solo entonces obtendremos resultados importantes. Debemos ser además laboriosos, perseverantes en nuestros estudios. De lo contrario, los espíritus superiores nos abandonarán, así como lo hace un profesor con sus alumnos negligentes. Otro punto a destacar es que cuando se manifiesta el espíritu de alguien que hemos conocido personalmente, sobre todo si ha muerto hace poco tiempo, sucede en general que su lenguaje guarda perfecta relación con el carácter que tenía en vida. Ese es de por sí un indicio de identidad. Allí casi no hay lugar para la duda cuando el espíritu habla de cosas privadas y recuerda circunstancias de familia que solo su interlocutor conoce.
A veces, en esa especie de evocaciones íntimas, ocurren cosas sorprendentes, capaces de convencer hasta la persona más incrédula. Se ha constatado en más de una oportunidad, sobre todo en el caso de las personas que han fallecido recientemente, que esa escritura tiene un parecido sorprendente con la que tenía la persona en vida. Se han visto firmas incluso de una exactitud perfecta. Solo los espíritus que alcanzaron cierto grado de purificación están libres de toda influencia corporal. En cambio, cuando no se encuentran completamente desmaterializados, conservan la mayor parte de las ideas, inclinaciones y hasta las manías que tenían en la tierra, lo cual también constituye un medio para poder reconocerlos. Y esto también es parte del trabajo de evolución. Esto no significa que el espíritu deba estar atrapado o que está en un limbo. Simplemente esto demuestra qué grado de evolución tiene esa alma. Aquí el punto esencial es saber a quién nos dirigimos. Para los espíritus y sobre todo para los espíritus superiores, la idea lo es todo. Desprendidos ya de la materia, su lenguaje es entre ellos rápido como el pensamiento, puesto que es el propio pensamiento el que se comunica, sin intermediarios. Así, es como los espíritus deben de encontrarse molestos cuando para comunicarse con nosotros se ven obligados a servirse de formas más extensas y embarazosas del lenguaje humano, sobre todo con la insuficiencia y la imperfección propias de este lenguaje para expresar todas las ideas. ¿Y qué enseñanza deja el estudio de los espíritus, este tipo de comunicaciones? Creo que hay una visión mucho más profunda de la vida, sobre todo más allá de los estudios que se hagan en relación con la vida después de la muerte, porque la persona que realmente se apasiona con esto puede ver las cosas de este mundo desde un punto de vista mucho más elevado. Parecen tan pequeñas y mezquinas comparadas con el porvenir que nos aguarda. La vida parece tan corta y fugaz que las tribulaciones no resultan más que los incidentes desagradables de un viaje. Lo que a otros quizás les produce una violenta emoción, puede llegar a afectar en este caso medianamente, porque sí, seguimos siendo humanos, pero quizás esto nos permite tener una comprensión diferente de las cosas que nos van sucediendo y ver el trasfondo de todo esto. Saber por otra parte que los pesares de la vida son pruebas que sirven para el adelanto de nuestra alma. Tratamos de sufrirlas, pero comprenderlas, porque sabemos que será recompensado según el valor con el cual lo hayamos soportado. Las convicciones otorgan una resignación que preserva la desesperación. Y el integrar también las comunicaciones con los espíritus a una vida cotidiana es algo que nunca nos va a dejar de querer reflexionar y comprender aún más, cosas que muchas veces nuestro cerebro humano se encuentra limitado. Por eso es importante direccionar nuestro canal hacia los espíritus más elevados, que no van a responder preguntas ociosas o ridículas, ni quieren ser puestos en el banquillo de los acusados. Por eso muchas veces se callan o dicen ocuparse de cosas más serias. Ahora, ¿por qué los espíritus a menudo se presentan y se retiran en un momento preciso? ¿Y por qué, pasado ese momento, no hay ruegos ni súplicas que los hagan volver? Y una de las finalidades de estas comunicaciones es tomar la enseñanza
es para el mundo espiritual. Y nuestra tarea es dejarnos guiar por ellos, para instruirnos, ya que son capaces de mostrarnos cosas grandes y sublimes, el progreso individual, social, indicar el camino para alcanzar nuestra evolución. La razón nos dice que entre el hombre y Dios debe haber otros escalones. El mundo invisible está ocupado por estos seres en diferentes categorías que nos ayudan a comprender y llegar a tomar el camino de la perfección. De este modo, todo se vincula, todo se encadena, porque el mundo espiritual es sabio y las obras de Dios son inmensas.